Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y alabamos a aquel que mueve montañas, aquel que nos da una segunda oportunidad, aquel que vive y reina para siempre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora porque Él es maravilloso y digno de toda nuestra adoración. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con nuestra serie de Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a tocar un tema fascinante, el cual he titulado Tornando todo en mi vida para bien. ¿Cómo tornar, cómo convertir todas las cosas en mi vida, las buenas, las malas, las regulares, para bien? Ese es el título del mensaje en esta hora. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que para los que aman ¿a quién? Así es, a Dios, todas las cosas cooperan ¿para qué? Para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y hoy quiero iniciar el mensaje de hoy contándoles la historia de 5 hombres que sintieron el llamado de Dios a servirle como misioneros en Ecuador en los años 50. Estos 5 misioneros fueron Ed McCauley, Nate Saint, Jim Elliot, Pete Fleming y Roger Youderian. Todos estos 5 misioneros eran casados y todos menos Pete Fleming tenían hijos. Estos hombres se dispusieron a ir a evangelizar a la tribu indígena de los Aucas. Esta tribu se mantenía aislada de la civilización. No había un contacto conocido con la civilización y ellos vivían en medio de la selva ecuatoriana. El deseo de estos 5 misioneros era poder llevar el mensaje del evangelio a esta tribu y demostrarles el amor de Dios y darles a conocer la salvación que solo se encuentra en Jesús. Así que ellos decidieron, después de años de oración, de llamado, de preparación, de estudio, se mudaron al Ecuador y ya cuando estaban allí empezaron a hacer vuelos en una pequeña avioneta sobre donde vivían los Aucas. Ellos descolgaron un balde donde ponían regalos para la tribu y mientras la avioneta daba círculos, los indígenas sacaban las cosas que ellos les regalaban en ese baldecito. Y los indígenas también ponían algunos regalos. Fue así como después de algunos meses, ellos decidieron que era momento de descender y tener ese primer contacto con los Aucas. Llegó enero 8 de 1956 y los 5 misioneros aterrizaron su avioneta en una playita al lado del río Curaray, y esa playita fue bautizada por ellos como Palm Beach. Bueno, aterrizaron, se bajaron del avión, estaban emocionados, sus esposas y el equipo misionero en la base misionera allí cerca estaban también muy expectantes. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería ese encuentro? Ese día
En ese día se cristalizarían los sueños, las oraciones, el esfuerzo, el estudio y todo lo que ellos habían preparado para reunirse con estos indígenas. Cuando llega el momento en que los indígenas aparecen para tener contacto con estos 5 misioneros, no fue lo que ellos esperaron. Porque resulta que estos indígenas, tristemente, atacaron y asesinaron a estos 5 misioneros. Los atacaron a la punta de la lanza y los mataron a todos. Ahí terminaron los sueños de estos 5 hombres e inicia una difícil temporada para 5 jóvenes viudas, para 9 niños que se quedaron sin papá, para las iglesias que habían apoyado, que habían estado orando, el dolor, la confusión que esto generó fue increíble. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que estos 5 hombres fueran asesinados cuando todo lo que ellos querían hacer era compartir el amor de Dios con esta tribu? ¿Ustedes se imaginan lo difícil que fue para ellos procesar todo esto? ¿Ustedes se imaginan lo difícil que fue para ellos al leer el versículo con el que iniciamos hoy de Romanos 8:28, de que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien? ¿Cómo va a cooperar para bien la muerte de 5 jóvenes misioneros que dejan 5 viudas y 9 niños en estas familias solteros? Sin papá. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, la viuda de Pete Fleming acababa de perder el segundo bebé y queda viuda. Ella era la única que no tenía hijos. ¿Cómo puede ser semejante tragedia? Permítame traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que todos experimentamos en la vida. No sabemos por qué nos sucede lo que nos sucede, y mucho menos sabemos cómo puede ser usada esa terrible tragedia, esa terrible enfermedad, esa gran dificultad de mi vida. ¿Cómo puede ser usada esa tragedia, esa lucha, eso que es evidentemente malo? ¿Cómo puede ser usado eso para mi bien? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, la cual es: los cristianos tenemos la bendición de que todo lo que nos pasa en la vida es usado por Dios para bien. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas, porque vienen algunas preguntas a nuestro corazón. Y uno dice, bueno, pero en realidad, ¿cómo puede algo evidentemente malo en mi vida producir algo bueno? ¿Cómo puede Dios usar semejantes tragedias, semejante terrible experiencia por la que estoy pasando hoy en mi vida? ¿Cómo puede Dios usar todo eso para bien en mi vida? Y además, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que usa estas cosas para bien? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz del texto de la palabra de Dios, y quiero invitarlos a que descarguen nuestra aplicación de CF Miami para que puedan tomar notas mientras siguen este mensaje. Vamos entonces al punto número 1 en el mensaje de hoy. Tenemos solo 2 puntos principales. Y el primer punto es: Dios promete. ¿Dios qué? Así es, Dios promete que todas las cosas cooperarán. Se los digo otra vez, que todas las cosas cooperarán de forma sinérgica para el bien de sus hijos. Dios cooperará de forma sinérgica. Dios obrará, Dios hará cosas de forma sinérgica para el bien de sus hijos. Veamos lo que nos dice el versículo con el que iniciamos, Romanos 8:28. Dice: y sabemos
y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. El apóstol Pablo nos dice aquí, al inicio de este versículo, nos habla con una expresión de certeza. Una expresión que dice, y sabemos. Hay absoluta certeza. Aquí no hay ninguna duda. El apóstol está completamente convencido. Hay una certeza definitiva de que todas las cosas cooperan para bien. Ahora es importante entender detalladamente lo que Dios nos dice en este pasaje para poder decir lo mismo con la misma certeza de Pablo. Miremos de nuevo el versículo 28. Después dice, y sabemos que para los que aman a Dios. ¿Para quiénes? Los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. O sea, esta promesa, esta certeza, esta garantía, esta seguridad es para los que aman a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo si amo a Dios? Esa es la pregunta importante. Muchos de ustedes dirán, no, yo amo a Dios porque yo me hago la señal de la cruz todos los días antes de salir. Ustedes dirán, yo amo a Dios porque yo tengo una medallita de algún personaje bíblico. Ustedes dirán, yo amo a Dios porque yo tengo una cruz, yo tengo una estampita en mi billetera de un personaje bíblico, yo invoco la sangre de Cristo cada vez que salgo de la casa. Otros dirán, yo voy a la iglesia fielmente. Yo no soy como los que ya no volvieron a la iglesia después de la pandemia. Yo estoy allá en la iglesia todos los domingos. Y yo entonces por eso demuestro que amo a Dios. Vamos a ver qué nos dice Jesús de lo que significa, qué es amar a Dios. En Juan capítulo 14, en pocos versículos Jesús habla del mismo tema y dice el versículo 15 de Juan 14, si ustedes me aman, entonces ahí viene un condicional. Ya nos va a decir qué significa amarlo. Ya nos va a decir qué significa ese amor. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora la palabra guardar no es ponerlo en el cajón, guardar la Biblia, guardar su palabra por ahí, no, es ponerla por obra, ejecutarla. El versículo 21 del mismo capítulo Jesús dice, el que tiene en su vida aplicándola mis mandamientos y los guarda, el que se los sabe, el que los estudia, el que los medita y los pone por obra, ese es el que me ¿qué? El que me ama. Versículo 23, si alguien me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Y versículo 24, el que no me ama, lo dice por si acaso nos queda alguna duda. El Señor ahora lo dice de manera negativa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Básicamente lo que el Señor está diciendo es, si tú no vives para obedecer la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Así vayas a la iglesia, así tengas la estampita, así tengas el afiche, así tengas la cruz, así te persignes, así invoques la sangre de Cristo, así des dinero a la iglesia. Si tú no obedeces lo que Dios te dice por medio de su palabra, tú simplemente no amas a Dios. Y si tú no amas a Dios, no puedes decir que todas las cosas cooperan para bien en tu vida, porque esa promesa es solamente para los que amamos a Dios. Solamente para los que amamos a Dios. No quiere decir que debes ser perfecto. No quiere decir que debes aplicar la Biblia de manera perfecta, porque nadie lo puede hacer. Tristemente tenemos que reconocer que lo hacemos de manera imperfecta. Pero no se trata de ser perfectos. Se trata de tener un deseo consumidor en nuestra vida, donde nosotros hacemos como prioridad, como nuestra máxima meta en la vida,
vivir conforme a la palabra de Dios a pesar de las luchas, a pesar de los errores, a pesar de los tropiezos. Lo que caracteriza la vida de alguien que ama a Dios es ese constante deseo y ese constante intentar, y cuando me tropiezo me levanto y vuelvo y obedezco y vuelvo y lucho por obedecer y vivo conforme a la palabra y la estudio y la medito y pienso en lo que Dios desea para mi vida para cumplirlo. Ese es el que ama a Dios. La pregunta es, si tú amas a Dios, si el enfoque de tu vida es Jesús, esa es la pregunta. Miremos lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué nos dice acá? Todas las cosas cooperan para bien. Básicamente lo que nos dice el texto es que los que amamos a Dios tenemos la absoluta certeza, la plena garantía de que todas las cosas, o sea, no dice aquí algunas, no dice aquí las buenas, no dice aquí las cosas más o menos, no dice aquí las cosas de buena suerte, aquí dice todas las cosas, las buenas, las malas, las regulares, las que anhelamos, las que no anhelamos, las que no sabíamos que iban a pasar, las que teníamos control sobre ellas, las que vienen de manera inesperada a la vida o las que vienen de manera programada a nuestra existencia. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Son todas. Aún las consecuencias de mi pecado. Porque hay diferentes categorías de las cosas difíciles que vienen a la vida, ¿no? Algunas son consecuencias de mi pecado, no puedo culpar a Dios. Algunas son consecuencias del pecado de otros. El que se emborrachó y manejó y me estrelló, es el pecado de esa persona, yo no fui. También hay consecuencias que vienen por vivir en un mundo pecador, en un mundo afectado por el pecado. Pero no importa lo que sea, no importa lo que te suceda, no importa lo que venga en tu vida por culpa tuya, de los demás, o culpa de nadie, o culpa de vivir en un mundo afectado por el pecado, todas estas cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Esto es increíble, esto es maravilloso. Pero volvamos al versículo. Dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice, cooperan para bien. Me encanta esta palabra. Él viene de la palabra griega sunergeo. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego el verbo utilizado, que es traducido como coopera, es sunergeo, de donde viene la palabra en español sinergia. Sinergia. Ahora, es interesante porque la sinergia la define la Real Academia de la Lengua Española como la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. ¿Cómo así? La suma es mayor al efecto de las causas individuales. Entonces, por ejemplo, uno diría 1 más 1, 2, sencillo, ¿cierto? En sinergia, el concepto de sinergia es que la suma, el producto final es mayor que la suma de los efectos individuales. Entonces, sin sinergia, 1 más 1 es 2. Con sinergia, 1 más 1 sería 3, porque el resultado es más grande. Y por eso en el punto 1 puse que Dios obra de una forma sinérgica. Porque Dios toma todas estas cosas en nuestras vidas, todas estas dificultades. Él toma todas estas cosas y hace algo grande. Él hace algo bueno. Él hace algo superior a lo que nosotros pensamos que puede surgir de lo que está pasando en nuestras vidas. Y es así como nosotros empezamos a pensar y nosotros empezamos a identificar ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Ahora, ¿a qué bien hace referencia este versículo? Lo que dice que
cooperan para bien. Bueno, el bien es el propósito principal de Dios. El bien es el deseo de Dios de salvarnos de nuestros pecados. En otras palabras, todo lo que sucede en la vida del que ama a Dios tiene que ver con el plan eterno de Dios, con el plan supremo, grandioso y glorioso de Dios de salvarnos a plenitud. Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, de la plenitud de la salvación. Todo lo que sucede en la vida del que ama a Dios será usado de manera sinérgica, de forma sinérgica, para producir un resultado más grande que la suma de las partes, para producir algo grandioso conforme a sus propósitos eternos. Él de forma soberana desea nuestra salvación y que seamos instrumentos de salvación. Miren lo que dice Romanos 8:28. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, el llamado del que está haciendo referencia, es importante hacer una distinción, porque hay dos tipos de llamado en la Biblia. El llamado general, que es el llamado que se le extiende a toda la humanidad a venir al Señor, a rendir su vida a Jesús. Ese es el llamado general. Pero hay otro llamado, que es el llamado eficaz. El llamado eficaz ya no es un llamado general. Es cuando ese llamado general se convierte en un llamado particular. Es cuando en tu corazón tú entiendes y tú sientes que Dios te está llamando a que entregues tu vida a Él. Y podemos pensar, quizás algunos de nosotros, en qué momentos de la vida tuvimos ese llamado. Para mí fue el 30 de noviembre de 1996. Yo tenía 18 años. Y esa noche Dios hizo un llamado a mi corazón contundente, donde Él me llamó de manera eficaz a entregar mi vida a Él. Ese llamado general se convirtió en un llamado eficaz, directo a mi vida. De ahí empecé en mi caminar con Dios. Allí empecé en una relación de amor con Dios. Entonces, esta promesa de que todas las cosas cooperan para bien es para los que aman a Dios, es decir, a los que Dios ha llamado de manera particular. Y ellos han respondido a ese llamado entregando sus vidas a Él. Muy bien, miren lo que dice de nuevo Romanos 8:28. Esto es para los que son llamados conforme a su. Diga conmigo, su. Así es, su propósito, no mi propósito. Y hay una gran diferencia entre su propósito y mi propósito, porque muchas veces se piensa que el llamado de Dios es para mis propósitos, de que yo sea rico, de que yo sea famoso, de que yo tenga la salud completa y absoluta en todas las cosas. Y a veces se piensa que el propósito de Dios es para mi bien en esta tierra, y por eso tergiverso, y por eso me confundo, y por eso las cosas no cuadran, porque yo digo, Señor, pero ¿cómo así que perdí el trabajo si yo estaba haciendo bien mi labor? Señor, ¿cómo así que mi familiar se enfermó? ¿Cómo así que estoy enfrentando estos retos, Señor, si yo soy un buen creyente? ¿Cómo así? Si yo pensé que todas las cosas ayudan para bien, sí, para bien conforme a su propósito, no el mío. Y el propósito de Dios no es terrenal, no es efímero, no es pasajero. El propósito de Dios es eterno. Y es por eso que siempre les recalco: no se dejen engañar con esos falsos mensajes que promueven la idea de que Dios está interesado en nuestro bienestar, en nuestra comodidad y en nuestra riqueza terrenal. Él no tiene eso como su primordial prioridad. La prioridad de Dios es mi salvación y que yo sea un instrumento de salvación para su gloria. Ahora, cuando pensamos en el propósito de Dios,
Cuando nos ponemos los lentes de Dios, los lentes de eternidad, de propósitos eternos, cuando nos elevamos de este propósito terrenal, cuando quitamos nuestra mirada de las cosas que se ven a las cosas que no se ven y que son eternas, entonces vamos a entender mejor qué es lo que está sucediendo en este versículo. Recordemos la historia con la que iniciamos, de aquellos 5 misioneros. ¿Quién podría entenderlo? Señor, ¿cómo puede ser tan injusto? ¿Cómo puede ser tan injusto de que permitir que esos indígenas asesinaran a esos misioneros? Señor, te descuidaste a tus hijos. Señor, ellos deberían haber sido millonarios, ellos deberían haber reclamado y tener una visión y proclamar y todas esas cosas que dicen hoy en algunos lugares. Pero ese no era el propósito de Dios. Resulta que a partir de la muerte de estos 5 misioneros, se desató un movimiento misionero sin precedentes, porque ese sacrificio que ellos estuvieron dispuestos a hacer por la causa de Cristo motivó, despertó y reavivó corazones a lo largo y ancho del mundo, especialmente en los Estados Unidos, y se generó un movimiento de jóvenes que estaban dispuestos a ir a reemplazar a alguno de estos misioneros que habían entregado su vida por la causa de Cristo. A partir de esta triste situación, Dios utilizó esto de forma sinérgica, dándole un valor adicional a la muerte de estos hombres. Y despertó a partir de ahí miles de corazones que empezaron a salir hacia el campo misionero. La misma esposa de Jim Elliot, uno de los misioneros asesinados, Elizabeth Elliot, ella misma decidió quedarse en el campamento de los Quechua, que estaba allí más o menos equidistante de los Aucas, y ella decidió quedarse ahí. La hermana de Nate Saint, que se llamaba Rachel Saint, decidió también quedarse. Resulta que 2 mujeres de la tribu de los Aucas salieron de la tribu y se fueron a vivir con los Quechua, que era con los que Elizabeth y Rachel trabajaban. Estas 2 mujeres les enseñaron a Elizabeth Elliot y a Rachel Saint, les enseñaron el idioma de los Aucas. Estas 2 mujeres se convirtieron en el puente de contacto entre la tribu y la viuda y la hermana de 2 de los que fallecieron como misioneros intentando alcanzar a esta tribu. Fue entonces como Dios, de manera soberana, les permite venir a vivir aquí a la tribu. Y vemos aquí en la pantalla cómo ya esta es una foto de los indígenas celebrando la Pascua. Empezaron a entregar su vida a Cristo. De hecho, 7 de los 10, escuchen esto, 7 de los 10 asesinos de los misioneros entregaron su vida a Jesús. Uno de los asesinos de los misioneros se llamaba Mincaye. Y aquí lo tenemos en compañía de uno de los hijos de Nate Saint. Este hombre era tan solo un niño cuando Mincaye mató a su padre. Y Dios soberanamente orquestó todas las cosas para que su gloria se desplegara a través de una tragedia. Ahora este hombre junto al asesino de su padre estrechan un amor que trasciende cualquier barrera humana, un amor que los une en Cristo Jesús, en su mismo Salvador. Su padre entregó la vida para que Mincaye conociera de Cristo, y ahora el hijo de Nate Saint, Steve, ahora estableció una relación de amistad tan profunda con Mincaye que él lo trajo a los Estados Unidos y fueron por conferencias por todo el país. Y de nuevo, muchos corazones fueron animados, despertados y retados a ir al campo
misionero. Miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. El propósito de Dios es salvarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿A quién le importa ser millonario? Estamos hablando de cosas eternas. Estamos hablando de la transformación interior del ser. Estamos hablando de la salvación de un alma que va camino a la perdición eterna en el infierno. Estamos hablando de que el propósito de Dios es el bien más grande que puede haber para la humanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ese es el propósito de Dios. Y de repente tú dirás, pero yo no soy misionero, pero mi vida ¿de qué manera va a ser usada así si yo no tengo nada que ver con ese mundo? Déjale eso al Señor. Si tú amas a Dios, ten la certeza de que Dios está trabajando todo lo que sucede en tu vida. El versículo no dice que las cosas son buenas. El versículo no dice que todas las cosas son buenas. El versículo dice que Dios va a usar todo, sea bueno, malo, regular, terrible. Dios lo va a usar para salvarte a ti y para usarte como un instrumento de salvación para otros. Aún tu muerte la va a usar Dios para traer a otros a la salvación. Dios quiere que tú hagas parte de su familia. Dios quiere santificarte. Esto es lo que significa ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es el primogénito en el sentido de importancia. Él es el Hijo de Dios, heredero de todas las cosas, digno de máximo honor y gloria. Primogénito en este contexto significa que también vendrían muchos hijos por medio de la adopción. O sea, nosotros, esos hijos somos todos los que hemos confiado en la obra del Evangelio. Esos somos todos los que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pagando y muriendo por nuestros pecados y levantándose al tercer día para darnos la vida eterna. Ahora, tu responsabilidad y mi responsabilidad, si ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, es crecer a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. No olvidemos la idea principal. Los cristianos tenemos la bendición de que todo lo que nos pasa en la vida es usado por Dios para bien. Y ya sabemos del bien que estamos hablando. Así nunca tengas dinero, así nunca tengas gloria, así nunca tengas educación lujosa, pomposa. Si tú entregas tu vida a Jesús, tu trasegar en esta vida ha valido la pena, tu sufrimiento, tus luchas. Si tú eres un instrumento de Dios, ¿qué importa lo que tengas o no tengas en este mundo terrenal que es efímero y que pasa? Muy bien, entonces hablamos del punto número 1, ahora vamos al punto número 2. Y el punto número 1 dijimos que Dios promete que todas las cosas cooperarán de forma sinérgica para el bien de sus hijos. Y el punto número 2 es que la cadena de oro de la salvación garantiza esta promesa. La cadena de oro de la salvación. Les voy a explicar a continuación qué significa la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación hace referencia a 5 verdades teológicas. ¿Cuántas? 5, muy bien. Alguno dijo por ahí 4. Bueno, lo perdonamos, eran 5. 5 verdades teológicas acerca de la salvación que garantizan que todas las cosas, esta es la garantía, esto es lo que nos va a garantizar de que en realidad todo lo que me sucede, Dios lo va a usar para bien, para sus propósitos, para su gloria, para hacernos instrumentos de salvación. Entonces vamos a ver cómo es esta cadena. Consta de 5 eslabones que son inseparables. O sea, nadie puede experimentar el uno sin el otro. El que experimenta uno lo experimenta todos, porque es una cadena de oro inseparable y es exclusivo para los que aman a Dios. Así que si tú aún no has entregado tu vida a Cristo y empiezas a notar que tú no
tienes nada que ver con esto, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que Dios quiere que tú entregues tu vida a Él. Vamos a iniciar entonces. Dice el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció. ¿De antemano qué? Muy bien, conoció. ¿Qué significa de antemano conoció? Bueno, este es el punto A de esta cadena. Y ese punto A es que somos conocidos. Esto ocurre en la eternidad pasada. Somos conocidos. Algo interesante es que la palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que es compuesta. Es un verbo compuesto, proginosko. O sea, pro significa antes, anteriormente en griego. Y ginosko es la forma verbal de gnosis, conocimiento en griego. Entonces, Dios nos conoció previamente. Dios nos conoció previamente. Dios nos conoció con anticipación. Esto quiere decir que antes de que fuéramos creados, Dios mismo en la eternidad pasada, Él sabía que tenía un plan especial para nosotros. Él nos conoció de antemano. Él decidió amarte y amarme antes de crearnos. Él nos escogió. Miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los que predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces los predestinó. Ese es el punto B que encontramos en esta cadena de oro de la salvación, y es que somos predestinados. Somos conocidos y además predestinados. Es lo que nos está diciendo el texto. Es absolutamente claro y contundente. Dios nos conoce y también nos predestina. Muy bien. La palabra griega que se utiliza para predestinar indica una determinación que se hace con anterioridad. O sea, Dios estableció previamente, Dios determinó anticipadamente nuestra salvación. Nuestra salvación no es basada en nuestras obras, sino en la gracia de Dios que empieza en la eternidad pasada. Esta gracia inicia en esa eternidad pasada, cuando Dios, según su voluntad, decide predestinarnos, mostrando su amor incondicional para con nosotros. Hermanos, el que no cree en la predestinación no cree en la Biblia, porque aquí lo dice claramente. Vamos a Efesios 1:3 para complementar. Vamos a leer del 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿De qué manera nos bendijo el Señor con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo? Versículo 4. Porque Dios nos, ¿qué? Escogió. Aquí está. Él nos conoció, Él nos escogió en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. En Cristo antes de la fundación del mundo. Y aquí viene el propósito: para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos, ¿qué dice ahí? Predestinó. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a las buenas obras de cada uno. ¿Es eso lo que dice? No, dice conforme a la buena intención de su voluntad. No mi voluntad, sino de su voluntad. Dios nos conoció, Dios nos predestinó. Y versículo 30 seguimos leyendo: a los que predestinó, a esos también, ¿qué? Así es, esos también llamó. Y el punto C de esta cadena de oro de la salvación es que somos llamados. Somos
llamados, y ya hablamos del llamado eficaz. Entonces el proceso es que Dios nos conoce, Dios nos elige antes de que existiéramos. En la eternidad pasada, Dios determina conforme su gracia y su buena voluntad y su divino criterio y su divina gloria. Él decide conocernos, escogernos, predestinarnos en la eternidad pasada, y luego en el presente nos llama de manera eficaz. ¿Por qué de manera eficaz? Porque ya nos conoció y ya nos predestinó. Así que yo no voy a poder huir de su gracia, porque su gracia es irresistible, porque su amor es inigualable, porque no hay quien pueda ser conocido por Dios y ser predestinado por Dios y luego ser llamado y que el llamado falle, y que mi pecado sea más grande que la gracia de Dios, y que Dios me llame y yo diga: no, gracias Señor, yo no voy por allá. No hay cómo. No hay cómo. Somos llamados. Somos llamados. De pronto tú puedes tener ese día cuando Dios te llamó en mente, o de pronto fue una época en tu vida cuando poco a poco Dios te fue llamando hasta que ese llamado fue eficaz, porque Dios te conoció, porque Dios te predestinó. Versículo 30 dice: a los que llamó, a esos también ¿qué? Justificó. Y este es el punto D, este es el cuarto eslabón de la cadena, y es que somos justificados. Ser justificados significa ser declarados justos. Es cuando Dios en su gracia decide declararnos libre de culpa y libres de pecado, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, en donde Él recibe el castigo que merecías tú, que merecía yo por nuestros pecados, y nos libra de la culpa y se hace pecado por nosotros sin tener pecado alguno en Él, para librarnos y declararnos ahora libres de culpa y libres de pecado y declararnos justos. Esa es la justificación. Ahora el Padre no nos ve a nosotros. Estos somos nosotros, este es Cristo. Cuando el Padre nos ve sin Cristo, injustos, culpables, dignos de toda condenación. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, el Padre no nos ve a nosotros, el Padre ve al Hijo y ve la justicia del Hijo, y nos ve justos, y nos ve santos, y nos ve en Cristo, porque la justicia de Cristo es más grande que nuestra injusticia. Démosle un fuerte aplauso ahora al Rey de Gloria, porque Él merece nuestra alabanza. No hay nadie que hubiese podido pensar o imaginar siquiera un plan de salvación tan glorioso y tan perfecto. Pero si tú no tienes a Cristo, tendrás que pagar tú mismo eternamente, en tormento eterno, separado de Dios. Tendrás que pagar por tus pecados, pero Dios no quiere eso, y por eso hoy estás escuchando este mensaje. Dice Romanos 8:30: a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. El último eslabón en la cadena de la salvación es que somos glorificados. Glorificados. Ahora, es curioso esto de la glorificación, porque el llamado y la justificación ocurre en el presente, aquí y ahora. Hoy tú, Dios te está llamando. Hoy tú puedes ser justificado, declarado justo delante de Dios por todos tus pecados a través de Cristo. Y entonces vamos a poder disfrutar de una eternidad futura completamente glorificados. Y aquí aparece como en pasado, a los que glorificó. Ahora, no es que la glorificación suceda en el pasado, va a suceder en el futuro, pero es tan cierta, es tan segura, es tan certera, que el apóstol Pablo lo expresa de una manera que en español parece en pasado, para que nosotros entendamos que esto es algo certero, esto es algo seguro, esto es algo que no tiene vuelta de hoja. Seremos glorificados, y eso es lo que habíamos hablado hace 2 semanas. La creación entera espera, anhela la glorificación de los hijos de Dios, para que entonces también la creación sea transformada y renovada. Ahora, cuando meditamos en todo esto, nos damos cuenta de que la perspectiva es completamente eterna, y que por eso todo lo que nos pasa, Dios lo usa para bien, para sus propósitos eternos, para formar en nosotros a Cristo.
No para que seamos ricos o saludables o bonitos o famosos o populares en esta vida terrenal, sino para que nosotros seamos instrumentos de Dios para su gloria, para que alcancemos la salvación y para que podamos ser útiles en sus manos. Si Dios te ha regalado una vida donde no has experimentado mucho sufrimiento, donde no has experimentado escasez, donde has disfrutado de muchas bendiciones y abundancia, la pregunta que tengo para ti es: ¿de qué manera tú estás siendo un instrumento de Dios para sus propósitos? No todos somos llamados a ir a ser misioneros como estos 5 hombres, pero si no eres llamado a ir, eres llamado a enviar. ¿Cómo te está usando Dios? ¿Cómo está usando tus dones? ¿Cómo está usando tus talentos? ¿Cómo está usando el dinero que Dios te dio para que lo administraras? Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo estás generando un impacto positivo en este mundo con el Evangelio? Porque esos son los propósitos de Dios y son para su gloria. No olvidemos la idea principal: los cristianos tenemos la bendición de todo lo que nos pasa en la vida, de que todo lo que nos pasa en la vida es usado por Dios para bien. Torna tu vida como un instrumento de bendición. Y ese era el título del mensaje: tornando todo en tu vida para bien. Y necesitas empezar entregando tu vida a Cristo, y si ya lo hiciste, comprometiéndote a ser un instrumento de Dios para salvación a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Qué poderoso mensaje, qué deleite, qué banquete espiritual nos hemos llevado hoy, Señor. Padre, entregamos nuestra vida a ti por completo. Si hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Jesús, ora conmigo en este momento. Dios, yo te entrego mi vida. Dios, yo creo que Jesús murió por mí y resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Creo que Él pagó por mí, venció el pecado, venció la muerte, para que ahora yo tenga vida eterna contigo. Señor, úsanos a todos para tu gloria, para tus propósitos. Señor, ayúdanos a sacudirnos del dolor, de la angustia, de la dificultad, de la duda, de la escasez, y ayúdanos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en tus propósitos eternos. Te lo pedimos todo, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Christ Fellowship.